faltas en otros aspectos, era por lo menos un joven sobrio, pero la propia naturaleza era su tabernero, y desde su nacimiento le había suministrado un carácter tan irritable y tan alcohólico que toda bebida subsiguiente le era superflua. Cuando pienso en la calma de mi oficina, Nippers se ponía de pie, se inclinaba sobre la mesa, estiraba los brazos, levantaba todo el escritorio y lo movía, y lo sacudía marcando el piso, como si la mesa fuera un perverso ser voluntarioso, dedicado a vejarlo y a frustrarlo. Claramente comprendo que para Nippers el aguardiente era superfluo. Era una suerte para mí que, debido a su causa primordial, la mala digestión, la irritabilidad y la consiguiente nerviosidad de Nippers era más notable de mañana, y que de tarde estaba relativamente tranquilo. Y como los paroxismos de Turkey solo se manifestaban después de mediodía, nunca debí sufrir a la vez las excentricidades de los dos. Los ataques se relevaban como guardias. Cuando el de Nippers estaba de turno, el de Turkey estaba franco, y viceversa. Dadas las circunstancias, era este un buen arreglo. Ginger Nut, el tercero en mi lista, era un muchacho de unos 12 años. Su padre era carrero, ambicioso de ver a su hijo antes de morir en los tribunales y no en el pescante. Por eso lo colocó en mi oficina como estudiante de Derecho, mandadero, barredor y limpiador, a razón de $1 por semana. Tenía un escritorio particular, pero no lo usaba mucho. Pasé revista a su cajón una vez. Contenía un conjunto de cáscaras de muchas clases de nueces. Para este perspicaz estudiante, toda la noble ciencia del derecho cabía en una cáscara de nuez. Entre sus muchas tareas, la que desempeñaba con mayor presteza consistía en proveer de manzanas y de pasteles a Turkey y a Nippers. Ya que la copia de expedientes es tarea proverbialmente seca, mis dos amanuenses solían humedecer sus gargantas con helados, de los que pueden adquirirse en los puestos cerca del correo y de la aduana. También solían encargar a Ginger Nut ese bizcocho especial, pequeño, chato, redondo y sazonado con especias, cuyo nombre se le daba. En las mañanas frías, cuando había poco trabajo, Turkey los engullía a docenas como si fueran obleas. Lo cierto es que por un penique venden 6 u 8, y el rasguido de la pluma se combinaba con el ruido que hacía el triturar las abiscochadas partículas. Entre las confusiones vespertinas y los fogosos atolondramientos de Turkey, recuerdo que una vez humedeció con la lengua un bizcocho de jengibre y lo estampó como sello en un título hipotecario. Estuve entonces en un tris de despedirlo, pero me desarmó con una reverencia oriental, diciéndome: «Con permiso, señor, creo que he estado generoso suministrándole un sello a mis expensas». Mis primitivas tareas de escribano de transferencias y buscador de títulos y redactor de documentos recónditos de toda clase aumentaron considerablemente con el nombramiento de agregado a la Suprema Corte. Ahora había mucho trabajo, para el que no bastaban mis escribientes. Requerí un nuevo empleado. En contestación a mi aviso, un joven inmóvil apareció una mañana en mi oficina. La puerta estaba abierta, pues era verano. Reveo esa figura, pálidamente pulcra, lamentablemente decente, incurablemente desolada. Era Bartleby. Después de algunas palabras sobre su idoneidad, lo tomé, feliz de contar entre mis copistas a un hombre de tan morigerada apariencia, que podría influir de modo benéfico en el arrebatado carácter de Turkey y en el fogoso de Nippers. Yo hubiera debido decir que una puerta vidriera dividía en dos partes mis escritorios, una ocupada por mis amanuenses, la otra por mí. Según mi humor, las puertas estaban abiertas o cerradas. Resolví colocar a Bartleby en un rincón junto a la portada, pero de mi lado, para tener a mano este hombre tranquilo en caso de cualquier tarea insignificante. Coloqué su escritorio junto a una ventanita, en ese costado del cuarto, que originalmente daba a algunos patios traseros y muros de ladrillos, pero que ahora, debido a posteriores construcciones, aunque daba alguna luz, no tenía vista alguna. A 3 pies de los vidrios había una pared, y la luz bajaba de muy arriba, entre 2 altos edificios, como desde una pequeña abertura en una cúpula.
Para que el arreglo fuera satisfactorio, conseguí un alto biombo verde que enteramente aislara a Bartleby de mi vista, dejándolo, sin embargo, al alcance de mi voz. Así, en cierto modo, se aunaba sociedad y retiro. Al principio, Bartleby escribió extraordinariamente, como si hubiera parecido un ayuno de algo que copiar. Parecía hartarse con mis documentos. No se detenía para la digestión. Trabajaba día y noche, copiando a la luz del día y a la luz de las velas. Yo, encantado con su aplicación, me hubiera encantado aún más si lo hubiera sido un trabajador alegre, pero escribía silencioso, pálida, mecánicamente. Una de las indispensables tareas del escribiente es verificar la fidelidad de la copia, palabra por palabra. Cuando hay dos o más amanuenses en una oficina, se ayudan mutuamente en este examen, uno leyendo la copia, el otro siguiendo el original. Es un asunto cansador, insípido y letárgico. Comprendo que para temperamentos sanguíneos resultaría intolerable. Por ejemplo, no me imagino al ardoroso Byron sentado junto a Bartleby, resignado a cotejar un expediente de 500 páginas escritas con letra apretada. Yo ayudaba en persona a confrontar algún documento breve, llamando a Turkey o a Nippers con este propósito. Uno de mis fines, al colocar a Bartleby tan a mano detrás del biombo, era aprovechar sus servicios en estas ocasiones triviales. Al tercer día de su estada, y antes de que fuera necesario examinar lo escrito por él, la prisa por completar un trabajito que tenía entre manos me hizo llamar súbitamente a Bartleby. En el apuro y en la justificada expectativa de una obediencia inmediata, yo estaba en el escritorio con la cabeza inclinada sobre el original y con la copia en la mano derecha algo nerviosamente extendida, de modo que, al surgir de su retiro, Bartleby pudiera tomarla y seguir el trabajo sin dilaciones. En esta actitud estaba cuando le dije lo que debía hacer, esto es, examinar un breve escrito conmigo. Imaginen mi sorpresa, mi consternación, cuando sin moverse de su ángulo, Bartleby, con una voz singularmente suave y firme, replicó: «Preferiría no hacerlo». Me quedé un rato en silencio perfecto, ordenando mis atónitas facultades. Primero se me ocurrió que mis oídos me engañaban, o que Bartleby no había entendido mis palabras. Repetí la orden con la mayor claridad posible, pero con claridad se repitió la respuesta. «Preferiría no hacerlo». «Preferiría no hacerlo», repetí como un eco, poniéndome de pie, excitadísimo y cruzando el cuarto a grandes pasos. «¿Qué quiere decir con eso? ¿Está loco? Necesito que me ayude a confrontar esta página. Tómela». Y se la alcancé. «Preferiría no hacerlo», dijo. Lo miré con atención. Su rostro estaba tranquilo, sus ojos grises, vagamente serenos. Ni un rasgo denotaba agitación. Si hubiera habido en su actitud la mayor incomodidad, enojo, impaciencia o impertinencia, en otras palabras, si hubiera habido en él cualquier manifestación normalmente humana, yo lo hubiera despedido en forma violenta. Pero, dadas las circunstancias, hubiera sido como poner en la calle a mi pálido busto en yeso de Cicerón. Me quedé mirándolo un rato largo mientras él seguía escribiendo y luego volví a mi escritorio. Esto es rarísimo, pensé. ¿Qué hacer? Mis asuntos eran urgentes. Resolví olvidar aquello, reservándolo para algún momento libre en el futuro. Llamé del otro cuarto a Nippers y pronto examinamos el escrito. Pocos días después, Bartleby concluyó 4 documentos extensos, copias cuadruplicadas de testimonios, dados ante mí durante una semana en la Cancillería de la Corte. Era necesario examinarlos. El pleito era importante y una gran precisión era indispensable. Teniendo todo listo, llamé a Turkey, Nippers y Ginger Nut, que estaban en el otro cuarto, pensando poner en manos de mis 4 amanuenses las 4 copias mientras yo leyera el original. Turkey, Nippers, Ginger Nut estaban sentados en fila, cada uno con su documento en la mano. Cuando le dije a Bartleby que se uniera al interesante grupo, «Bartleby, pronto, estoy esperando». Oí el arrastre de su silla sobre el piso desnudo, y el hombre no tardó en aparecer en la entrada de su ermita. «¿En qué puedo ser útil?», dijo apaciblemente. Las copias», dije con apuro. «Vamos a examinarlas. Tome», y le alargué la 4ª copia.
Preferiría no hacerlo, dijo, y dócilmente desapareció detrás de su biombo. Por algunos momentos me convertí en una estatua de sal, a la cabeza de mi columna de amanuenses sentados. Vuelto en mí, avancé hacia el biombo a indagar el motivo de esa extraordinaria conducta. ¿Por qué se rehúsa? Preferiría no hacerlo. Con cualquier otro hombre me hubiera precipitado en un ataque de ira, desdeñando explicaciones, y lo hubiera arrojado ignominiosamente de mi vista. Pero había algo en Bartleby que no solo me desarmaba singularmente, sino que de manera maravillosa me conmovía y desconcertaba. Me puse a razonar con él. Son sus propias copias las que estamos por confrontar. Esto le ahorrará trabajo, pues un examen bastará para sus 4 copias. Es la costumbre. Todos los copistas están obligados a examinar su copia, ¿no es así? ¿No quiere hablar? Conteste. Prefiero no hacerlo, replicó melodiosamente. Me pareció que mientras me dirigía a él, consideraba con cuidado cada acerto mío, que comprendía por entero el significado, que no podía contradecir la irresistible conclusión, pero que al mismo tiempo alguna suprema consideración lo inducía a contestar de ese modo. ¿Está resuelto entonces a no acceder a mi solicitud hecha de acuerdo con la costumbre y el sentido común? Brevemente me dio a entender que en ese punto mi juicio era exacto. Sí, su decisión era irrevocable. No es raro que el hombre a quien contradicen de una manera insólita e irrazonable, bruscamente descrea de su convicción más elemental. Empieza a vislumbrar vagamente que, por extraordinario que parezca, toda la justicia y toda la razón están del otro lado. Si hay testigos imparciales, se vuelve a ellos para que de algún modo lo refuercen. Chorky, dije, ¿qué piensa de esto? ¿Tengo razón? Con todo respeto, señor, dijo Chorky en su tono más suave, creo que la tiene. Nippers, ¿qué piensa de esto? Yo lo echaría a puntapiés de la oficina. El sagaz lector habrá percibido que, siendo mañana, la contestación de Chorky estaba concebida en términos tranquilos y corteses y la de Nippers era malhumorada. O para repetir una frase anterior, diremos que el mal humor de Nippers estaba de guardia y el de Chorky estaba franco. Ginger Nut, dije, ha habido de obtener en mi favor el sufragio más mínimo. ¿Qué piensas de esto? Creo, señor, que está un poco chiflado, replicó Ginger Nut con una mera mueca burlona. Está oyendo lo que opinan, le dije volviéndome al biombo. Salga y cumpla con su deber. No condescendió a contestar. Tuve un momento de molesta perplejidad. Pero las tareas surgían, y otra vez decidí postergar el estudio de ese problema a futuros socios. Con un poco de incomodidad llegamos a examinar los papeles sin Bartleby, aunque a cada página, Chorky, deferentemente, daba su opinión de que este procedimiento no era correcto, mientras Nippers, retorciéndose en su silla con una nerviosidad dispéptica, trituraba entre sus dientes apretados intermitentes maldiciones silbadas contra el idiota testarudo de detrás del biombo. En cuanto a él, Nippers, esta era la primera y última vez que haría sin remuneración el trabajo de otro. Mientras tanto, Bartleby seguía en su ermita, ajeno a todo lo que no fuera su propia tarea. Pasaron algunos días en los que el amanuense tuvo que hacer otro largo trabajo. Su conducta extraordinaria me hizo vigilarlo estrechamente. Observé que jamás iba a almorzar, en realidad que jamás iba a ninguna parte, jamás, que yo supiera, había estado ausente de la oficina. Era un centinela perpetuo en su rincón. Noté que a las 11 de la mañana Ginger Nut solía avanzar hasta la apertura del biombo, como atraído por una señal silenciosa, invisible para mí. Luego salía de la oficina, haciendo sonar unas monedas, y reaparecía con un piñado de bizcochos de jengibre que entregaba en la ermita, recibiendo 2 de ellos como jornal. Vive de bizcochos de jengibre, pensé, no toma nunca lo que se llama un almuerzo. Debe ser vegetariano, pero no,
pues no toma ni legumbres, no come más que bizcochos de jengibre. Medité sobre los probables efectos de un exclusivo régimen de bizcochos de jengibre. Se llaman así porque el jengibre es uno de sus principales componentes y su principal sabor. Ahora bien, ¿qué es el jengibre? Una cosa cálida y picante. ¿Era Bartleby cálido y picante? Nada de eso. El jengibre, entonces, no ejercía efecto alguno sobre Bartleby. Probablemente él prefería que no lo ejerciera. Nada